La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Algún escritor norteamericano, estadounidense, escribió un folletico que poco se consigue por ahí, que se llamaban Los 10 días que estremecieron al mundo, de John Reed, de Nueva York. Yo creo que estamos viviendo días que estremecen al mundo, indudablemente, que hay que no solamente vivir con intensidad, sino intentar comprender. Esa comprensión es necesaria para quienes de alguna manera u otra en el barrio, en la vereda, en el municipio, en el territorio, en lo local, en lo nacional o incluso en estas esferas que conjugan los diálogos entre estados hasta este momento, como la reunión que aquí se hace presente en Santa Marta, que es el corazón del mundo, con el debido respeto con el mundo, aquí es el corazón del mundo, dicen los pueblos indígenas arhuacos, cogis, que por acá deben tener presencia en sus organizaciones. Comprender qué pasa, hacia dónde vamos, qué hacer, decían antes. La intensidad de estos días no puede enceguecer a los pueblos. La gente tiene que repensar su acción, su propia actividad individual incluso, porque de aquí no vamos a salir igual que como llegamos. Y no me refiero solo a la llegada a esta ciudad, sino a estos días intensos. El mundo será diferente, para bien o para mal, depende de nuestro propio esfuerzo, depende de los pueblos, de la humanidad. No más veamos lo que acaba de acontecer, casi que en este tipo de juegos en donde uno se tira casi que al precipicio. Venimos de la Asamblea de Naciones Unidas, Nueva York. Venimos de un lugar donde 2 personas se sintieron completamente solas en realidad. El señor Trump y el señor Netanyahu. Trump, un poco más inteligente que Netanyahu, se dio cuenta de lo que eso significaba. Su propia OTAN, construida desde los tiempos que finalizaron la Segunda Guerra Mundial y abrieron lo que llamaron la Guerra Fría, coalición militar. La OTAN pensada exclusivamente en la defensa de los pueblos del Atlántico Norte, o más bien de su poder, del poder del capital, como alguien dijo aquí, que se asentaba en esa geografía. Pueblos en mares fríos decidieron en su mayoría apoyar a Palestina en la Asamblea de las Naciones Unidas. Ese fue un momento histórico poco analizado. Hicimos la cuenta porque a nosotros el presidente Santos nos metió en una cosa rara que nadie entiende, que es socio estratégico por allá de la OTAN. Pero no nos dejan ir a las reuniones, ni votamos, ni nada, solo compramos las armas de la OTAN. No nos ayudan, las compramos. Era mentira que nos estaban ayudando. No hay arma gratuita que haya llegado a este país. Si no estamos con ellos, se llevan las armas, o si no, nos toca comprarlas. Así de simple. Pero haciendo las cuentas de los estados de la OTAN, quienes estaban con la política de Netanyahu o en silencio, y quienes habían decidido apoyar, así fuese formalmente, así fuese un poco hipócritamente, al Estado de Palestina, que hay que llamarlo así, pues resultó que perdieron su mayoría con Francia, perdieron su mayoría con varios países europeos que ante el empuje de sus pueblos decidieron cambiar de posición.
Y eso llegó a la Asamblea de Naciones Unidas y dejó en el mayor aislamiento al señor Trump y al señor Netanyahu. Y sonaron las palabras, porque en una asamblea de esas lo que suenan son palabras, palabras, palabras. Pero las palabras de alguna manera u otra empezaron a coger el poder, a tener poder, como dicen los pueblos. La palabra tiene poder. Y solo unos instantes después, las multitudes, las muchachas y muchachos que salieron en los barcos a navegar el mar para llegar a Gaza, para llevar algo de comida, y fueron prácticamente puestas en la cárcel, torturadas. Aquí hay 2 colombianas, no sé si estén por acá, no las veo en la multitud, llevadas a la cárcel con Greta, Luna y Manuela. Deben estar por acá. Yo les dije que les iba a dar la Cruz de Boyacá y a varios dirigentes palestinos. Espero que mi canciller tome nota y no aparezca la excusa en ciertos lugares de mi gobierno que dicen que como no hay el metal no se puede hacer la medalla, y entonces qué pena con la condecoración. Cuidado. Dijimos que Luna y Manuela, canciller, y dijimos que el médico Sadafi, no sé bien la pronunciamiento, que quedó de últimas en el hospital con su bata blanca, caídas las bombas sobre ese hospital, muertos varios de sus pacientes, muertos sus hijos en su casa, muerta su familia por las bombas de Netanyahu, y decidió quedarse cuidando a esos niños que no eran de él, pero los sintió de él, porque ya no tenía los de él, destrozados por las bombas, y le enseñó a la humanidad lo que significa dignidad a toda. Ese afiche no se puede olvidar, el último en salir del hospital con su bata blanca y a entregarse porque no había más, que a quienes lo esperaban para llevarlo a la tortura y a la prisión en las cárceles de Israel. A ese señor yo le dije, y a la periodista de la verdad, y al artista que hace reír, Mahmoud se llama, a los niños aún en las calles sobre los escombros de esa ciudad, les dije que les daba la Cruz de Boyacá. Allá a esa ciudad llegaban los alimentos y no los dejaron entrar. Y la reacción fue un estallido de multitudes. Y esto es lo que yo quiero analizar más a profundidad. No fue una declaración simple de gobiernos en un comunicado frío que nadie lee, que nadie cuenta, que no sirve para nada, sino que al lado de las palabras que se lanzaron por diversos gobernantes, hombres y mujeres, casi por decenas, yo diría un centenar o más, en la Asamblea de Naciones Unidas, y después del crimen contra la flota de la libertad en el mar Mediterráneo, allí donde nació por primera vez la palabra democracia, y allí donde está la fosa común más grande del planeta, en el fondo del mar, con cadáveres de migrantes, de árabes y de gente de color, de su piel negra, que trata de escapar de las sequías de su África, de su Medio Oriente, de sus guerras de invasión que hacen por el petróleo. Allí también cometieron el crimen de detener la flota, y estalló el mundo humano en los gobiernos que eran cómplices del genocidio. Más allá que en otros, más sensible el pueblo, en donde sus propios gobernantes se volvían cómplices del genocidio, porque hemos presenciado en estos días intensos un genocidio. Ha habido muchos. Hay otro en este momento en Sudán. Y nos hemos vuelto sensibles a algo que quizás sea la indolencia del poder político, la indolencia del capital. Si es que con dinero financiero, con dinero que llamamos capital, se hicieron las bombas. Por aquí pasa el carbón con que parte de ese carbón se hicieron. Este es uno de los puntos de mayor exportación de carbón del mundo.
El ferrocarril que por aquí pasa no lleva seres humanos, lleva carbón a los barcos con destino a una industria del capital que está a punto, transformando químicamente la atmósfera, de acabar la vida en el planeta. Días intensos que nos van mostrando cómo los genocidios crecen, cómo la barbarie crece al mismo tiempo que crece la química del carbón en la atmósfera, producida por una palabra que resume todo: la codicia del poder del capital. Quizás la contradicción que hoy estamos viendo en el fondo de todo es la contradicción entre codicia y existencia. La contradicción entre el capital, sí, y la vida. Y la humanidad tiene que escoger. No hay alternativa. O se escoge el capital y la muerte, o se escoge la vida. Y creo que no hay ser humano en el mundo, en ningún rincón del planeta, que no sepa escoger en este momento. Hoy la revolución se llama vida. Hoy la política del progreso se llama vida. Hoy no hay forma de separar los avances de la humanidad de los avances mismos de la vida. Hoy se piensa, se siente y se lucha es por la existencia y por la vida. Así de simple, pero así de profundo el conflicto que estamos viviendo. Las bombas con carbón colombiano que impedimos aquí sacar, que caían en Gaza, no eran simplemente por el problema histórico de Israel y Palestina. Era un experimento para mostrarnos a todos nosotros qué era lo que iba a suceder después, qué es lo que viene. No es solo Gaza. Eso que estamos viendo en Gaza va a pasar en el sur, en los continentes de la gente que trabaja y de la gente pobre, en los que no tenemos el poder mundial y nos están mostrando su ferocidad, su barbarie, su manera en adelante de actuar. Ha muerto la democracia en el mundo. Lo que reina es la barbarie. Es la crisis, sí, de un sistema productivo que llamamos capitalismo, que no ha aprendido a tener en su energía vital, o más bien en su energía mortal, una forma de sustituirla, porque prefieren aumentar la ganancia, como era su ley desde que nació, que mantener la vida en el planeta. Y por eso se niegan a abandonar petróleo y carbón y gas. Por eso se niegan a reducir la tasa de ganancia. Por eso se niegan a reducir los volúmenes de codicia en su corazón. Y por eso prefieren lanzar centenares de misiles, miles, sobre los niños y las niñas de un pueblo pobre, para mostrarle a los demás pueblos pobres que también eso pasará con sus niños y sus niñas. Es una experiencia para el mundo. Es una demostración de poder bárbaro. Aquí mismo en esta ciudad ya lo vivimos. De aquí salió un pescador pobre, Alejandro Carranza se llamaba, padre de una niña y de un niño. La niña quería universidad aquí en esta ciudad, compañero Caicedo, y él, en su afán de conseguir la universidad, quizás, no sabemos siquiera, decidió recibir el pago de algún narcotraficante que vive en Miami o vive en Dubái, para llevar algún kilo hacia otra isla más al frente. Y se le dañó la lancha y estuvo en condición de indefensión y lo avisó. Y sin embargo le cayó un misil y lo mató a él y a sus compañeros en la lancha. No sabemos si era pez lo que llevaba o era cocaína, pero hubiera sido pez lo que llevaba o fuese cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado.
Y no sabemos si lo asesinaron en nuestro mar Caribe, frente a Santa Marta o frente a La Guajira, o más allá. Pero cualquiera que sea el lugar y lo que hacía el pescador pobre, nadie puede decir que ese pescador pobre, padre de una niña que simplemente quería estudiar una universidad y de un niño menor de edad en un rancho de Palma, fuese un narcotraficante. Me opongo a ello. Mentiroso Trump y sus amigos. Mentiroso, señor Rubio. Lo que estáis matando no son narcotraficantes. Los narcotraficantes han ido a través de sus políticos a las oficinas en Miami a hablar con los senadores del señor Rubio, a pedir que aquí también bombardeen, a pedir que aquí también saquen al presidente de la República elegido por voto popular, a tratar de humillarnos. Y Colombia no se deja humillar, porque esta es también la patria del libertador Bolívar. De estos días que llegan hasta con las gotas de sangre que las olas traen hasta las playas hermosas de Santa Marta, el corazón del mundo. Querían sabotear estas reuniones. Le decían a los primeros ministros de las islas, naciones del Caribe que no vinieran, que me dejaran solo. Le dijeron a los presidentes de las repúblicas continentales latinoamericanas que no vinieran. Y llevamos un continuum desde la Asamblea General, pasando por la COP30 en Belén de Pará y ahora, mañana, aquí, en donde nos estamos encontrando, gobernantes. Podemos hablar entre nosotros y hacer comunicados conjuntos y abrazarnos y salir en las fotos con el handshake, llaman, formal y protocolario. Pero lo importante es lo que pasa con los pueblos. Lo que estamos viviendo hay que interpretarlo. Es la lucha de la humanidad por la vida contra un poder oscuro que se llenó completamente de codicia y que no está pensando en votos, no está pensando en acuerdos, no está pensando en diálogos, solo está pensando en misiles. En Europa salieron multitudes, como nunca quizás, no sé, en Holanda, en Italia, en la España, en Grecia. En todas partes de Europa salió la multitud juvenil, la juventud de migrantes, la juventud de los que siempre han vivido allí a gritar que no estaban de acuerdo con el mundo que están viviendo. Hablaron hasta de una huelga general europea que quizás se hubiera podido efectivamente efectuar. Y al rato que salieron esas multitudes, salieron otras inmensas en las ciudades de los Estados Unidos, en Chicago, humillada también como tratan de humillar a Colombia, en California, humillada también como tratan de humillar a Colombia, en Nueva York, humillada también, y miren cómo el pueblo neoyorquino ha respondido eligiendo como alcalde a uno como nosotros. Y hay que entender entonces que hay cosas que están pasando. La historia tiene un fluido que va hacia o el abismo o la transformación real del mundo. Hoy estamos en esos días. Aquí en esta ciudad no solo se reúne mañana los estados de la Unión Europea y de América Latina, todos a través de sus representantes, sino que yo, por orden de la justicia interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que para la prensa colombiana no existe, esa corte sí no existe, ha ordenado a través de fallo que el Estado de Colombia pida perdón a la sociedad colombiana, a las víctimas que sobreviven de un partido que fue asesinado completamente en Colombia por ser de izquierda, no más, la Unión Patriótica, UP. Aquí pasó lo que en tantos otros lugares, lo que pasó con el Partido Socialdemócrata y Comunista y de centro liberal en Alemania con los nazis, enviados a los campos de concentración, lo que pasó con los socialistas, comunistas y cristianos políticos en Italia, mandados a la cárcel por Benito Mussolini, lo que pasó con los republicanos españoles mandados al exilio o al fusilamiento en el gobierno de Franco, o en Indonesia, o en el Cono Sur, cuando un señor como Videla o un señor como Pinochet se hacían al poder, y ahí sí no hablaban de la crisis de la democracia, ocultaron la palabra democracia con tal que las fuerzas sociales y de oposición en América Latina fueran destruidas. Aquí pasó lo mismo. Y no había general en el poder. Decían que éramos una democracia, pero vivíamos 25 años continuos bajo estado de sitio. Mi juventud pasó bajo esos años, asustados porque si poníamos una consigna en una pared y nos cogían, pues no salíamos vivos al otro día. Tortura generalizada de 10.000 personas en la ciudad de Bogotá buscándonos a nosotros, el M-19, y aún se preguntan ahí por qué la violencia de 1985, porque no han querido hacer reformas sociales para un pueblo como Colombia, que es la segunda nación más desigual socialmente del planeta. Porque cuando pacíficamente los pueblos se expresan, 1922, aquí al lado, Aracataca, Ciénaga, estamos a media hora en carro, mataron 3.000 trabajadores de las bananeras por orden de la United Fruit Company al general Cortés, creo, y ametrallaron los trabajadores. Y ahí porque en las páginas de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que nació aquí cerca en Aracataca, zona bananera, aparece un capítulo en donde un tren eterno que nunca para, que nunca se detiene, que no finalizan sus vagones, iban llenos de cadáveres de trabajadores asesinados. En su literatura mostraba lo que fue la matanza de las bananeras. Y me gustaría decirle a la prensa que uno de los hombres que comandó la toma del Palacio de Justicia, ex parlamentario de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, al que le robaron las elecciones el 19 de abril de 1970, que murió allá, o dicen que sacaron vivo del palacio y fusilaron después en 1985, era hijo de uno de los trabajadores asesinados en la masacre de las bananeras. Así la violencia de Colombia ha sido cíclica y permanente hasta llegar a estos tiempos de la Unión Patriótica. 6.200 militantes de la izquierda asesinados, siendo trabajadores del banano otra vez 3.000 de ellos en el Urabá. Maestros, estudiantes, gente de la base, indígenas, asesinados uno tras otro en todos los pueblos de este país por un poder que no era más sino a la alianza de la oligarquía colombiana con el narcotráfico,
esa misma alianza que está llegando hoy a los oficinos de las representaciones políticas del senador Rubio, ahora secretario de Estado en el Congreso de los Estados Unidos, pidiendo venganza contra nosotros. La misma alianza, oligarquía, mafia que asesinó a la Unión Patriótica es la misma que hoy trata de aislar a Colombia, que trata de humillar a Colombia y que trata de decir que se intervenga de tal manera que el electorado colombiano, que sigue firme en la propuesta de construir una potencia mundial por la vida, se arrepiente y termine votando por los verdugos que ya los condenaron a la masacre, a los falsos positivos, 6.200 jóvenes asesinados. Pues mañana aquí el presidente de la República de Colombia, cumpliendo el fallo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nombre del Estado de Colombia, le pide perdón a todas las familias de los 6.200 militantes del Partido de Izquierda Unión Patriótica y espera que no se repita nunca más, que nunca más tengamos que seguir matándonos entre nosotros los colombianos, porque ya sabemos lo que está pasando en el mundo, porque ya están cayendo los misiles no solo en Gaza como veíamos en la televisión, sino aquí al frente en nuestro mar Caribe, que no solo lo surcaron los piratas tratando de quedarse con nuestro oro. He ordenado sacar parte de ese oro del fondo del Caribe ahora, sino que fue surcado por revolucionarios y revolucionarias. El mar Caribe es un mar de huracanes. A veces sufrimos por los huracanes, pero muchas veces hemos sido salvados por los huracanes que nos traen el agua y nos traen los libros en los barcos y nos traen las ideas y mueven la gente de isla en isla. Hay una historia que construir de la política y de la vida popular en el Caribe. Si es que aquí se hizo una revolución más grande que la Revolución Francesa y contra la bandera azul, blanca y roja que habían levantado los republicanos franceses. La levantaron los negros y las negras y destruyeron un ejército de 200.000 franceses en una isla pequeña, la isla de Haití. Y como no pudieron ser entendidos por los discursos y la gente que defendía la palabra democracia en Francia, en París, donde no había la Tour Eiffel, compañero, no existía. Entonces quitaron la franja blanca de la bandera de su isla y quedó azul y roja. Y si ustedes cogen aquí una bandera de Colombia donde hay una, y una bandera de Venezuela donde hay una, y una bandera de Ecuador donde hay una, encuentran que la mayor parte de la bandera o la mitad de la bandera es azul y roja. Y entonces tenemos que rehacer una historia en este Caribe, porque no es aquel cuento romántico en donde Miranda, enamorado de una zarina que no tenía, bueno, no doy mis calificativos, ya me regañan. La zarina no era capaz de enamorar a Miranda, por eso él se fue de allá. Pero aquí nos trajeron el cuento de que los pelos rubios eran la primera franja y los labios rojos eran la última y el azul de los ojos el centro. Benedetti, Carreta. Lo que significa esa bandera es que Miranda y Bolívar quisieron poner el sol del Caribe y la bandera de Haití que gritaba libertad a toda la humanidad. Esa es la verdadera historia. Bandera haitiana como esa, azul y roja, de una de las mayores y quizás la mayor revolución que en este continente ha existido y que le gritó a Europa
que la república tenía una segunda palabra que era democracia, y que la democracia no solo era entre blancos patricios, como soñaban en Grecia, sino que la democracia era entre todos los seres humanos, independientemente del color, de si son hombres o mujeres, o de otra especie, o si son blancos o amarillos, o si son de una cultura u otra, sino que todos en la humanidad tenemos que ser libres y tenemos que ser iguales, y que esa es la humanidad que tenemos que conquistar ahora. Nos lo enseñaron las gentes que en Haití, por primera vez, a través de las manos de negras que habían sido esclavas y se liberaron, hicieron la primera bandera del Caribe, amarilla, azul y roja, que terminó siendo la bandera de la Gran Colombia. Bandera que nunca debió ser perdida y aún está en nuestro corazón, a pesar de las divisiones. Es que la respuesta a los misiles en el Caribe, matando gente pobre, porque no hay ahí ni un solo narcotraficante, solo obreros, pasajeros de un comercio ilícito que determina el mundo. Solo gente trabajadora y pobre han matado con misiles. Y eso lo tiene que saber la sociedad de los Estados Unidos. Están asesinando con sus impuestos gente pobre de un Caribe que siempre ha sido libertario, que quizás gritó primero libertad que Washington, o que Hamilton, o que cualquiera de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros también gritamos libertad, digamos que al mismo tiempo, y nos ayudamos a ser libres. Por eso América no es un continente de reyes ni princesas, ni príncipes, ni déspotas. Cada dictador que aquí ha aparecido ha tenido su rebelión. Todos los pueblos siempre han luchado por su libertad. ¿No es la hora entonces acaso de hablar de nuevo de la Gran Colombia, me pregunto yo? La respuesta que merecería un acto tan déspota, tan arbitrario, tan grosero, con presidentes, con pueblos de Latinoamérica, y sobre todo actos de asesinato real contra gente humilde y trabajadora de este Caribe, no debería ser nuestra propia unión. No deberíamos ya repensar, y aquí han hablado de constituyentes. ¿Y por qué no organizamos a través de las mismas bases de la sociedad, sin pedir permiso, los comités de constituyentes en los 3 o 4 países que formamos la Gran Colombia? ¿Por qué tenemos que esperar si un presidente quiere o no, si las circunstancias políticas lo permiten o no? Si es que el poder constituyente es el poder del pueblo, no de los gobiernos. ¿Por qué no decimos que este aglutinamiento en lo que tiene que ver con esta región bien puede intentar reformar las constituciones de uno y otro país con un mandato que diga que se cree la Confederación de la Gran Colombia para unir el sueño bolivariano de nuevo y ser poderosos? ¿No podría ser una solución a los actuales problemas políticos internos? Y por ahí yo me pregunto y derivo hacia la humanidad misma. Es que es hoy, y lo veremos mañana, la salida sale de acuerdos entre estados y gobiernos, o está pasando esa época del Estado-nación que generó el capital precisamente. ¿No será que ya estamos ante una crisis de las Naciones Unidas que no es capaz de construir un ejército que sea capaz de detener un genocidio?
¿No será que esa impotencia que observamos en la Confederación de los Estados del Mundo para detener la barbarie, para decir basta, para defender el derecho, la civilización y la vida, no está mostrando es que tenemos que pasar a otra etapa en donde lo que se tiene que juntar es la humanidad misma y actuar como un solo cuerpo capaz de aniquilar el poder de la codicia y plantar la bandera, ojalá azul y roja, ojalá amarilla, azul y roja en estos espacios, que sea la bandera de la vida? ¿No será que tenemos que superar la idea de partidos, incluso de organizaciones clásicas del pasado, incluso maneras de pensar que ya se anquilosan, y pasar a estas nuevas épocas donde la fibra óptica, el conocimiento global, el trabajo colectivo nos está construyendo es un nuevo sujeto revolucionario que se llama humanidad, y que la humanidad es la que puede detener las bombas nucleares y el genocidio, como lo acabamos de ver hace unos días, cesando así sea momentáneamente las bombas en el cielo sobre los niños de Gaza, que hoy vuelven a caer. ¿No será que tenemos que dar pasos más audaces y abrir una nueva época? Hay un viejo profecía, Benedetti, usted me recordará, que dicen que la escribieron en los 60s, en los 70s, que vendría un día en que el águila dorada atacaría al cóndor, y que en esa lucha del águila dorada tratando de destruir la vida del cóndor, se despertaría el jaguar que estaba dormido ancestralmente en nuestros pueblos. Por eso me puse la gorra de mi hija Andrea, que el jaguar ancestral va a despertar si el águila dorada se atreve a atacar el cóndor. Esa es la leyenda. No sé si será cierta o no, pero entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump: cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado, se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo, uno el español del rey, otro el francés de la república, y no pudieron. Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán, y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca el cóndor, despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. No despierten el jaguar, aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de tú a tú, sin arrodillarnos entre iguales, porque si se atreve el águila dorada a atacar, lo que van a encontrar aquí es el jaguar despertando poderoso, y la historia cambiará definitivamente, no solamente en las Américas de la libertad, sino en el conjunto del planeta, la humanidad. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.